Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Fíjate que hay una canción, una leyenda de 1970, que cuenta una historia de un encuentro en un club de Soho. Ajá. Una de esas noches que, desdibujan por completo las líneas de género. Claro. Pero lo más increíble es que esta canción no solo salvó a una de las bandas más grandes de Gran Bretaña de disolverse, sino que casi la silenciaron para siempre. Y no por lo que uno pensaría. No para nada, no por su tema atrevido, sino por una marca de refresco. Hoy le vamos a entrar con todo a Lola de The Kinks. Y para hacerlo tenemos un montón de material, Entrevistas con Ray y Dave Davies, análisis de la música de la época, artículos y hasta discusiones súper actuales de foros como Reddit. Exacto. La misión hoy es desentrañar cómo esta canción se convirtió en un éxito mundial en ese momento tan crucial, qué controversias reales enfrentó, que no son las que uno se imagina, y cuál es su legado, porque es mucho más complejo de lo que parece. Bastante más. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno. Venga. Para entender el milagro que fue Lola, primero hay que imaginarse el panorama de The Kinks en 1970. Sí, estaban en un hoyo. Totalmente, ya no eran para nada la máquina de éxitos de mediados de los 60s. Sus álbumes conceptuales, que hoy son joyas de culto, en ese momento fueron un fracaso comercial. Fracasos rotundos. En la prensa los llamaban literal reliquias de los 60. Y no era una exageración, La crisis era muy, muy real. Su último gran éxito había sido Sunny Afternoon en 1966, 4 años antes. Una eternidad. En el pop, sí. La presión financiera era brutal. Estaban al borde de la quiebra. El propio Dave Davies lo ha dicho 1000 veces. Si Lola no funcionaba, era muy probable que la banda se disolviera. Se acababa todo. O sea, no era solo una apuesta artística. No. Era una jugada de supervivencia para poder negociar un nuevo contrato, para mantenerse a flote. Y aquí es donde la historia se pone genial, con una ironía casi perfecta. Ajá. La canción se incluyó en el álbum Lola vs. Power Man and the Money Gore, Part 1. O sea, el título ya te lo dice todo. Claro, es una sátira súper mordaz de la industria musical. Exacto. Necesitaban con urgencia un hit comercial para poder financiar un álbum que se dedicaba a criticar precisamente el sistema que crea los hits comerciales. Es como usar las herramientas del sistema para dinamitarlo desde adentro. Ray Davies estaba en un momento muy cínico con la industria, y esa tensión se siente en todo el disco. Pero para poder ser cínicos, primero había que pagar las cuentas. Justo. Y Lola fue esa llave. Ok, entonces, con toda esa presión encima, ¿de dónde sale una historia tan particular? Porque no es la típica canción de amor. Para nada. La leyenda de Lola tiene varias versiones, ¿no? Parece que no hay una sola respuesta. No, y eso es lo que la hace tan fascinante. Hay como 3 o 4 capas de inspiración que se entrelazan. A ver. La anécdota más famosa, la que siempre cuenta Ray, involucra al manager de la banda, Robert Weiss. Ok. Aparentemente, Weiss pasó una noche en París bailando con alguien que él juraba que era una mujer despampanante. Estaba fascinado. Ajá. Y según la historia, ya como a las 6 de la mañana, se le acerca Ray y le señala que su acompañante tenía, barba incipiente. No me digas. ¿Y qué hizo el manager? Su respuesta fue épica. Simplemente dijo, no importa, estoy demasiado borracho para que me importe. ¡Qué maravilla! Y esa actitud de ¿qué más da? Es el espíritu de toda la canción, ¿sabes? No hay juicio, solo sorpresa y una especie de aceptación divertida. Pero esa no es la única versión, ¿cierto? Porque el baterista Mick Avory cuenta otra cosa. Exacto. Avory dice que él solía ir a pubs de drag queens y personas trans en Earl's Court en Londres. Eran como clubes secretos, lugares de refugio para la comunidad. Un día invitó a Ray Davies para que viera el ambiente y supuestamente de esa experiencia, de ese mundo que Ray no conocía, surgió la idea. O sea, tenemos París por un lado, Londres por el otro. Y luego está la versión del propio Ray Davies, que como que mezcla todo, ¿no? Sí, para añadirle más al mito.
Ray también ha hablado de una experiencia personal. Dice que una noche estuvo bailando con una rubia hermosa y que no fue hasta que salieron y les dio la luz del día que notó la barba. ¡Órale! Él mismo usó la palabra colorear. Dijo que simplemente coloreó esa vivencia para escribir la letra. Así que, al final, parece que Lola es un compuesto de todas estas historias. La del manager, la del baterista y la suya. Un reflejo del mundo bohemio en el que se movían. Y fíjate que hay una capa más personal que a menudo se olvida, y viene de Dave Davies, el hermano. Ah, sí, ese punto es clave. Él contó que, como creció con 6 hermanas mayores, la fluidez de género era algo totalmente normal para él. Disfrazarse con la ropa de sus hermanas era parte del juego en casa, no era un tabú. Claro, entonces para ellos el tema no era tan escandaloso como para el resto del mundo. Tenían una actitud mucho más relajada. Exacto. Y eso explica por qué la canción no suena maliciosa ni burlona. Tiene un tono de genuina curiosidad y cariño. Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí la trama da un giro que parece de comedia. Sí. Con un tema tan provocador para 1970, uno juraría que la letra sobre la identidad de género de Lola habría sido una pesadilla con la censura de la radio. Pero no, el problema fue otro. Para nada. Es una de las anécdotas más absurdas de la historia de rock, la neta. El verdadero villano aquí no fue un censor moralista, sino un refresco. Es increíble. La BBC, que en ese entonces era la cadena más poderosa del Reino Unido, la que dictaba qué era un éxito y qué no, prohibió la canción, pero no por la letra, sino por la mención de Coca-Cola. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que en 1970 a la BBC no le importaba la ambigüedad de género? ¿Pero sí que mencionaran una marca de soda? Suena a pretexto, ¿no? Suena absurdo, pero todas las fuentes lo confirman. La BBC tenía una política anti-publicidad increíblemente estricta, casi paranoica. Para ellos mencionar una marca era product placement, y eso era, pues, corromper el éter público. ¡Qué locura! La letra sobre Lola, en cambio, la vieron como una historia pícara, una anécdota, no como una amenaza a la moral. La verdadera ofensa para ellos era el capitalismo. No, bueno. Imagínate el estrés para la banda. Estás en gira en Estados Unidos, la supervivencia de tu grupo depende de esta canción y te dicen que está prohibida en tu país por una palabra. Es una historia de película. Ray tuvo que subirse a un avión en Nueva York, hacer un viaje de casi 10,000 kilómetros de ida y vuelta a Londres. ¡Wow! Solo para regrabar esa única línea. Cambió Coca-Cola por la genérica Cherry Cola. ¿Y ya está? No, espérate. Lo más increíble es que la primera toma no quedó bien. No se mezclaba con la pista original. Así que tuvo que volver a Nueva York y, poco después, hacer el viaje transatlántico por segunda vez. No puedo creerlo. Todo por una palabra. Y mientras en el Reino Unido el pánico era por un refresco, en otras partes del mundo la reacción fue muy distinta. Ahí sí. El contraste es fascinante. En Australia, por ejemplo, varias estaciones de radio sí la prohibieron por su tema controversial. Ahí sí fue por la letra. Ahí sí. De hecho, algunas emisoras llegaron a hacer ediciones caseras y muy toscas, cortando físicamente la cinta para eliminar la frase «Me alegro de ser un hombre» y «Lola también». ¡Qué fuerte! Así que, resumiendo, en el Reino Unido el problema era el comercio, en Australia el género. A pesar de todo esto, la canción fue un éxito brutal. Número 2 en el Reino Unido, top 10 en Estados Unidos, en casi todo el mundo. Y aquí me surge una pregunta grande. ¿Cómo? Sí. Me resulta fascinante que pegara tan fuerte. O sea, estamos en plena era del cock rock. Este subgénero dominado por una masculinidad súper panfarrona de bandas como Led Zeppelin. Y de repente llega esta canción que juega con la ambigüedad. Y esa es una observación clave. Mucha gente cree que fue un éxito a pesar de la letra, pero se podría argumentar que parte del éxito fue por la letra. ¿Cómo? Mira, yo creo que hay varias claves. La primera, y la más obvia, es la melodía. Es irresistiblemente pegadiza. Ray Davies contó que su hija, de apenas 1 año, se la pasaba tarareando la, Lola. Y pensó, bueno, si ella puede, los fans también. Claro, la música es súper accesible, casi como una canción de cantina, muy folclórica. Exacto.
Y la segunda clave es que para gran parte del público de 1970, la letra era un subtexto divertido, un guiño, no una declaración explícita. Un periodista de la época dijo que tuvo que escucharla 20 veces para entender de qué iba. La gente se quedaba con el coro. Se quedaban con el coro y la melodía. Además, esta era una época anterior al pánico satánico de los 80. Los rockeros eran vistos más como payasos excéntricos que como una amenaza social. Y es increíble cómo esa sutileza se interpreta de forma tan diferente hoy. Justo me metí a ver esas discusiones en Reddit que mencionaste y el debate es intensísimo. Uf, sí. La gente se pregunta si Lola es un himno o si es de hecho problemática. ¿Es una canción positiva para la comunidad trans o vista con ojos modernos es transfóbica? Es la gran pregunta. Y es una discusión muy compleja. Por un lado están los argumentos a favor, que son muy sólidos. Para 1970, que una canción masiva tratara la atracción hacia Lola como algo natural, era revolucionario. Claro. La reacción del protagonista no es de asco o rechazo, es de confusión que evoluciona hacia la aceptación y el cariño. Al final se queda con ella. Y el tono de la canción siempre es alegre, festivo. No la pinta como una tragedia ni como algo depravado, es una historia de amor, a su manera. Exactamente. Se argumenta que abrió una puerta temática enorme. Permitió que poco después artistas como Lou Reed con Walk on the Wild Side o David Bowie con Ziggy Stardust pudieran explorar estos temas con más libertad. The Kings ya habían probado que había un público para ello. Justo. Pero por otro lado, está la crítica moderna. Y esa ambigüedad es un arma de doble filo, ¿no? Sí, lo que en 1970 fue una genialidad para evitar la censura, hoy se podría ver como una forma de no comprometerse. Y esa es la crítica principal. Frases como caminaba como mujer pero hablaba como hombre usan un tropo que hoy se considera problemático. Y, por supuesto, la línea clave. I'm glad I'm a man and so is Lola. El centro del debate. ¿Qué significa? ¿Que Lola también es un hombre o que a Lola le alegra que el narrador sea un hombre? Esa ambigüedad es el nudo de todo. Entonces, ¿cuál es el consenso en estas discusiones, si es que lo hay? El consenso general, si se puede llamar así, es que fue una canción inmensamente positiva y progresista para su tiempo. Un triunfo para la representación, aunque desde una perspectiva actual su lenguaje pueda parecer imperfecto. Entendido. La mayoría defiende que el chiste de la canción no recae en la identidad de Lola, sino en la inocencia y la confusión del narrador. El mensaje radical en 1970 era que su reacción final es de afecto, no de rechazo. Ok, es una pieza de su tiempo, con las virtudes y los defectos de su tiempo. Entonces, haciendo el balance final, la canción salvó a la banda. Pero más allá de eso, ¿cuál fue su impacto duradero? Pues mira, aquí es donde vemos su verdadera trascendencia. Se puede trazar una línea directa y clara desde Lola hasta el nacimiento del glam rock como fenómeno masivo. A ver, desarrolla eso. El éxito comercial de la canción demostró a las discográficas y a los artistas que existía un mercado enorme dispuesto a consumir narrativas que jugaban con la ambigüedad de género. Claro. O sea, The Kings básicamente le hicieron el estudio de mercado a David Bowie, ¿no? Sin el éxito de Lola, quizás Ziggy Stardust no habría existido de la misma forma. Es una conexión muy directa que a menudo se pasa por alto. The Kings probaron la viabilidad del contenido. Demostraron que se podía hablar de estos temas y tener un hit número 1. Y eso le abrió la puerta a otros. Eso creó un terreno fértil para que la siguiente ola, como Mark Bolan y sobre todo Bowie, se lanzaran a explorar el estilo visual. El maquillaje, la ropa. Ya sabían que había un público receptivo. Lola normalizó el tema en la radio y el glam lo normalizó en la televisión. Exactamente esa es la progresión. Y la canción como tal ha perdurado de una forma impresionante. Sigue en todas las listas de las mejores canciones de la historia. Recuerdo que la versión en vivo de 1980 también fue un exitazo. ¿Sí? Y, por supuesto, no podemos olvidar la parodia de Weird Al Yankovic, Yoda, que la cementó en la cultura pop para otra generación. Totalmente, Yoda es casi tan famosa como la original. Y un dato curioso, el personaje de Lola reapareció en otra canción de The Kings en 1981, Destroyer. ¿En serio? Sí, el narrador se la encuentra de nuevo y vuelve a sentir esa mezcla de miedo y atracción. Larga vida a Lola, sin duda. Tenemos una canción que nació de la desesperación financiera, canalizó un collage de historias reales,
superó una censura completamente absurda por un refresco y, casi sin querer, terminó siendo un himno inesperado sobre aceptación y fluidez. Y esto, fíjate, nos deja con una idea para reflexionar. La ambigüedad de la letra fue crucial para su éxito en 1970. Le permitió colarse en la radio sin confrontar directamente al público con un tema tabú. Esto plantea una pregunta. En nuestra era actual, donde el subtexto se vuelve texto al instante y todo se analiza en redes sociales, ¿podría una canción con ese ingenio y esa ambigüedad escribirse y convertirse en un éxito masivo hoy? ¿O su propia sutileza la condenaría al fracaso? Esto plantea una pregunta. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.